Bien, vamos entonces con Júpiter, este planeta, que el símbolo es este, ¿sí? Que es como un 4 con una pancita. ¿Qué quiere decir esto? La pancita viene a ser, de alguna manera, lo divino, lo que se está gestando, lo que viene en camino, la vida, ¿sí? Como la panza embarazada. Y la cruz, que en el caso de Júpiter está abajo y en el caso de Saturno está arriba, ya se los muestro, aunque viene después, pero para que puedan ver las diferencias, que es exactamente al revés. Saturno tiene la cruz arriba y la panza abajo, Júpiter tiene la panza arriba y la cruz abajo. Entonces, el símbolo de la pancita es la creación y la cruz es la materialización en la Tierra. Entonces lo que hace Júpiter es traer información creativa a la Tierra y Saturno, por el contrario, trae información de la Tierra al cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que donde tenemos a Júpiter en la carta somos creativos y traemos información de otros estados, de otros niveles de conciencia. En general, donde está Júpiter en la carta somos muy optimistas, tenemos mucha fe, que son como las palabras claves para definir a este planeta, porque Júpiter es el gurú, es el mago, es el sabio. Viene a representar el profesor en el eje del aprendizaje, como habíamos visto. Está el alumno en Géminis y Júpiter, que rige a Sagitario, que es el signo opuesto, viene a ser el profesor. Entonces, donde tenemos a Júpiter, vamos a decir las analogías, porque también es con Sagitario lo mismo. Quiere decir que donde está Júpiter o Sagitario, tenemos optimismo, alegría, confianza, fe en la vida. Somos un poco exagerados, quizás hay un exceso de confianza en esa área de vida. Entonces, vamos por partes. Si Júpiter está en Aries en tu carta natal, es lo mismo que decir tener a Júpiter en casa 1, en cualquier signo, o tener a Júpiter, o tener la casa 9, perdón, en Aries. ¿Sí? Es lo mismo decir Júpiter en Tauro que tener a Júpiter en casa 2 y que tener a la casa 9 en Tauro. Tener a Júpiter en casa 3 o en Géminis es lo mismo que decir la casa 9 en Géminis. Tener a Júpiter en Cáncer o en casa 4 es lo mismo que decir que la casa 9 está en Cáncer. Júpiter en Leo es lo mismo que Júpiter en casa 5 y que la casa 9 esté en Leo. Júpiter en Virgo es lo mismo que decir Júpiter en casa 6 o la casa 9 en Virgo. Júpiter en Libra o Júpiter en casa 7 es lo mismo que decir la casa 9 en Libra. Júpiter en Escorpio o en casa 8 es lo mismo que decir la casa 9 en Escorpio. Júpiter en Sagitario o en casa 9 es lo mismo que casa 9 en Sagitario, obviamente. Júpiter en Capricornio o en casa 10 es lo mismo que la casa 9 en Capricornio. Júpiter en Acuario o en casa 11 es lo mismo que decir casa 9 en Acuario. Y Júpiter en Piscis o en casa 12 es lo mismo que decir la casa 9 en Piscis. Vamos por casas y por áreas de vida. ¿Qué pasa si Júpiter está en casa 1 o en Aries o la casa 9 en Aries? Esta exageración, este optimismo va a estar en el área de la personalidad. Por lo tanto, la persona tiene un exceso de autoconfianza importante y así es como se presenta. A veces, mucha energía de Júpiter, en este caso, por ejemplo, en casa 1, puede ser una persona orgullosa o soberbia o excesivamente optimista que cree que realmente tiene como la verdad sobre todo, porque a veces pueden pecar un poco de esta soberbia de decir, bueno, yo sé cómo funcionan las cosas por esto de ser profesor y no dejar entrar una idea como ser un poco tercos en lo que son las ideologías sobre la vida. También donde tenemos a Júpiter
o Sagitario en la carta, de alguna manera tenemos muchas ganas de explorar nuevos territorios. Entonces, cuando está en casa 1, es una persona mandada, extrovertida, que le gusta realmente como conocer el mundo. Bien, ¿qué pasa si Júpiter está en Tauro o en casa 2 o la casa 9 en Tauro? La persona tiene esta exageración y este optimismo en lo que es el área de el autoestima, los valores personales y los recursos, el dinero. Por lo tanto, va a ser muy optimista a la hora de invertir dinero en ciertas cosas que de repente otra persona no se manda tanto con esas inversiones o no pone tanto dinero en algo que puede que no funcione, y también tiene un exceso de recursos que le llegan. Cuando hablamos de la autoestima, es una persona muy segura, entonces también como tener en cuenta esto es importante, porque a veces comparando, porque las cartas son todas distintas, hablando con personas, con amigos, familiares, podés pensar, bueno, pero yo tengo un exceso de confianza en lo que soy, la autoestima mía está perfecta. Fíjate dónde está Júpiter, porque donde está Júpiter tenemos mucha suerte, porque Júpiter es el benefactor de los planetas y de alguna manera donde está tenemos más facilidad para que se den las cosas. En el caso de Aries, es como una persona optimista, se le abren puertas. En el caso de tenerlo en Tauro, en casa 2, o la casa 9 en Tauro, es una persona que va a tener optimismo en la autoestima, pero también se le va a abrir por eso mismo, porque nada es casualidad, muchas puertas en el sentido de que la gente lo va a valorar mucho. Entonces, eso es un gran regalo divino. Divino es la parte de la pancita, y materializarlo en la tierra, que la cruz de Júpiter es que traiga ese regalo a la tierra. Entonces, si Júpiter está en Géminis, en casa 3, o la casa 9 en Géminis, vamos a estar hablando de una persona que tiene muchísima facilidad para aprender, sabe de muchas cosas, es la combinación entre Sagitario y Géminis justamente, por lo tanto es una persona que puede tener más equilibrio en lo que es no pecar de soberbio, porque sabe que tiene ciertas cosas claras, pero además tiene la curiosidad de seguir aprendiendo, como el aprendiz de Géminis, que sabe que siempre hay más para aprender y por lo tanto es más humilde que Sagitario. Esta combinación es una persona que de repente sabe mucho, aprende y puede ser un gran profesor de la vida porque va a tener como muchas herramientas para enseñar y a la vez se va a mantener en un lugar de humildad, que es bien la que tiene un maestro, por ejemplo, que se sigue formando, sabe que siempre hay más cosas para aprender, pero también tiene la certeza o la seguridad de que lo que dice lo pasó por su cuerpo, por su sabiduría, por lo tanto no va a decir una cosa por otra. Bien, Júpiter en Cáncer o en casa 4 o la casa 9 en Cáncer, estamos hablando de una persona que tiene mucho optimismo o muchas ganas de formar una familia, un hogar. Es una persona inclinada hacia los cuidados. Su seguridad, su certeza va a estar dada por quienes lo rodean y el grupo familiar. No tiene por qué ser una familia de sangre clásica. Va a tender a ser familia con las personas que tienen valores similares, con las personas que le den seguridad, y también va a ser como una gran madre, sea hombre o mujer, como mucha inclinación a salvar a los demás, a cuidar de los demás. Realmente va a ser como un regalo para quien forme parte de su círculo íntimo, porque es una persona que sostiene, sabe sostener y cuidar de los demás.
Claro que con Júpiter en Cáncer puede que tenga exaltadas las características de Cáncer, que es esto, mucho cuidado, por lo tanto, muchas ganas de ser madre o ser padre, formar este núcleo. Eso no se descarta, porque armen comunidad no quiere decir que no quieran hacer la propia, justamente va a ser una facilidad que tenga cuidar de los demás. Cuando vemos estas características también tenemos que tener en cuenta si la persona no sabe qué estudiar o a qué dedicarse. Estas son características de una persona cuidadora que va a estar siempre al servicio de los demás. Por lo tanto, con este don que se le viene dado divino, está bueno tomar partido y hacer lo mejor que se puede con esto. Por ejemplo, enseñar a otros a maternar. No solamente el cuidado de uno a uno, sino el poder compartir estos dones con otras personas que quizás no saben cuidarse, no han tenido una madre o una figura materna fuerte, sólida, una persona con Júpiter en Cáncer, en casa 4 o la casa 9 en Cáncer, va a tender a hacer esto por los demás, que también es una manera de saldar. En el caso de que tenga carencia propia, personal, va a estar siempre inclinado a dar esta seguridad a los demás. Júpiter en Leo o Júpiter en casa 5 o la casa 9 en Leo, lo que no va a hablar es un exceso y muchas ganas de pasarla bien, de disfrutar. Leo es el signo que representa el disfrute, el momento de descanso, el momento de los hobbies. Por lo tanto, Júpiter en Leo va a decir, expandamos esta área, divirtámonos, estemos haciendo de la cotidiana algo divertido, una fiesta. Por lo tanto, es un regalo también, porque también es un exceso en el disfrute. Es realmente lindo tener una personalidad que siempre se enfoca en sacar lo positivo de las cosas y en disfrutar. Lo que puede tornarse negativo, entre comillas, como todo, si Júpiter está vibrando alto, buenísimo. Si está vibrando bajo, y me refiero a un exceso de drama, con Júpiter en Leo, justamente va a carecer de disfrute. O sea, le va a costar, va a disfrutar del drama. Por lo tanto, puede llevarlo a lugares que no están buenos, a personas un poco tóxicas o que no puedan valorar que justamente el drama se puede transformar en comedia si la persona redirige su energía excesiva por Júpiter al disfrute y a exagerarlo todo. Donde tengamos a Júpiter vamos a ser muy abundantes, por lo tanto en Leo va a ser una abundancia de alegría y probablemente sea muy bueno generando grupos, armando fiestas, teniendo amigos divertidos y siempre un plan, siempre hay un plan con Júpiter en Leo. Júpiter en Virgo o en casa 6 o la casa 9 en Virgo nos va a hablar de un exceso de tratar de poner en orden la vida, la salud y las rutinas. Es una persona sumamente organizada que probablemente, como tenemos este don divino, vamos a poder hacer con los demás lo mismo, enseñar, por ejemplo, sobre salud o cómo aplicar las rutinas, los planes. Es una persona que puede inclinarse mucho por el deporte, por la salud, por la alimentación. Va a estar siempre enfocado en tener todo como óptimo y en orden, y puede tender al exceso de la crítica, de que todo sea perfecto, cuando en la vida sabemos que no. Que justamente la perfección está fuera del ser humano, y el ser humano hace lo que puede con lo que tiene, pero buscar la perfección, que es como lo que más busca Virgo, que todo salga con un orden supremo,
con Júpiter esto va a ser exagerado y hay que tener cuidado de que la persona no se torne pesimista, porque probablemente esa persona tenga una inclinación porque no se le salga nada al lugar, por el exceso de control. Por lo tanto, puede tener también, como Virgo rige a la mente, un exceso de movimiento mental, de que pueda tener dolores de cabeza, migraña, porque todo es a lo grande con Júpiter. Entonces pienso mucho, me voy con mis pensamientos y no puedo concretar la idea de que lo perfecto no va a depender de mi voluntad, porque Virgo tiene mucho de estar al servicio, de tener voluntad, de siempre levantarse y hacer las cosas, tomar las cartas en el asunto, que justamente teniendo a Júpiter, ahí es como que se va a querer hacer cargo de todo, va a ser bueno, pero tiene que aprender a delegar un poco, porque si bien es la inclinación natural, probablemente como no tenemos la capacidad humana de hacerlo todo y todo bien, como poder aprender de ese exceso. Y seguramente va a ser una persona que tenga muchísimas actividades en la cotidiana, porque rige eso, la vida cotidiana, y va a querer tenerlo todo en orden. Y bueno, hay cosas de la vida que no dependen de uno. Entonces, teniéndolo eso en cuenta, es un buen aspecto, porque siempre va a tener la salud óptima, va a estar bien informado sobre cómo alimentarse, cuántas horas dormir, qué tipo de... todo va a saber, está muy al día y todo exagerado, ¿no? Bien, ¿qué pasa con Júpiter en Libra o Júpiter en casa 7 o que la casa 9 esté en Libra? El exceso va a ser también de disfrute, pero también de amigos. O sea, es una persona que le interesa mucho socializar. Júpiter además, como es generoso y bondadoso, acá va a estar mucho el tema de dar mucho al par y de repente no recibir tanto. Entonces son como ciertos cuidados que digo para tener en cuenta, porque tienden a ser como, bueno, justamente la tendencia en estas personalidades y que la persona lo termina como un poco padeciendo. Entonces me parece importante hablarlo para tener en cuenta, bueno, qué podría mejorar o sacar provecho de este don que me es dado naturalmente y que quizás no lo estoy haciendo como de una forma que lo disfruto o lo veo como un don. Para no sentirlo como un peso, van estas ideas, ¿no? Entonces Júpiter en Libra o en casa 7 o la casa 9 en Libra va a tender a tener muchos amigos, sobre todo a dar su tiempo con los demás, como que esa sea una prioridad, estar para los demás, pero sobre todo la escucha. También Libra es un poco como Leo, que busca pasarla bien. Entonces, esta combinación va a buscar el disfrute, pero con un par, siempre como de a dos sobre todo. Además, a Libra le encanta leer, nutrirse, la parte cultural le interesa mucho y con Júpiter más. Entonces va a ser una persona probablemente muy culta, donde va a saber de muchas cosas y sobre todo del arte, de lo sensorial, como muy amplio. Y también esto lo puede brindar, porque acordémonos que Júpiter en primera instancia es el profesor, entonces por eso hago tanto hincapié con cada signo de que, ya que es un don, o sea, es algo que me viene de una forma natural, que no tengo que hacer mucho esfuerzo en saber cómo enseñar, dependiendo de dónde esté es lo que vengo a enseñar. O el gran maestro en qué voy a hacer. Bueno, en este caso es en el arte, es en la belleza, es en los vínculos, es en el aprendizaje sobre el mundo, sobre las distintas culturas,
sobre las tendencias, o sea que es bastante amplio como el rango para enseñar sobre estos temas. ¿Qué pasa con Júpiter en Escorpio, en casa 8 o que la casa 9 esté en Escorpio? El exceso va a ser de las características escorpianas y justamente un Júpiter en casa 8 o en Escorpio va a tender a inclinarse mucho por el mundo oculto, la sombra, el tabú, la sexualidad. Puede que sea como muy optimista en esto, en el sentido de que Escorpio de por sí es un signo como oscuro, se tilda así porque va a lo profundo y a lo desconocido. Que Júpiter esté ahí es como una persona que va a ir al fondo del asunto, pero con optimismo. Entonces, probablemente saque de esa oscuridad a Escorpio, porque es el signo que le sigue. Sagitario es la luz después de el túnel oscuro de Escorpio llega a Sagitario. Entonces, esta combinación es, por ejemplo, una persona que le gusta enseñar o hablar sobre temas de justamente de espiritualidad, de ocultismo, esoterismo, todo va a ser exaltado la característica de la investigación, de la ciencia, de ir al fondo de las cosas. Bueno, es como un Sherlock Holmes exagerado. Donde está Júpiter en la carta tenemos una lupa, o sea, eso es ampliado. ¿Qué pasa si esto se inclina como a lo negativo? Bueno, la promiscuidad, que de repente la persona quiera experimentar tanto, porque acordémonos que Júpiter o Sagitario es experimentar, es salir al mundo, romper fronteras. En el área de la sexualidad puede que se exponga mucho o que tenga mucho optimismo en esto y no vea realmente el peligro. También una que comparten las dos energías, Sagitario y Escorpio, en este caso Júpiter en Escorpio es lo mismo. Es decir, una de las características es que los dos no le tienen miedo al peligro. O sea, les gusta ir hasta el fondo y hasta las últimas consecuencias. Con el optimismo de Sagitario, podemos decir que de repente, como esto es un don, se salvó de asco, pero a Júpiter le gusta ir más allá y a Escorpio le gusta romper también la línea final, la adrenalina, el plus de saber que hay algo más. Entonces esta combinación es una bomba. Júpiter en Sagitario estaría en residencia o en casa 9. Entonces lo que hablamos con estas características es, bueno, está en residencia, va a haber un exceso de energía Sagitario en todo lo que tiene que ver con la casa 9, por lo tanto con Sagitario, que, como dijimos, son los viajes, el expandirse, ir, romper fronteras, ser optimista, aprender, ser profesor, gurú, viajar, creo que ya lo dije. Le va a encantar aprender sobre muchos idiomas. Además, no es como Géminis, que es el opuesto, que le gusta saber de todo y se queda ahí, sino que con Júpiter acá va a ir al fondo de esa información y de repente en vez de leerlo en un libro va a ir a la ciudad o al país de donde sale esa ideología y va a tratar la búsqueda ahí, va a ser en cuanto a la fe, en cuanto a la espiritualidad, a cuál es mi propia verdad, que nadie me la cuente, yo la voy a ir a buscar, es el buscador, pero con Júpiter acá va a ser exageradamente buscador, por lo tanto, probablemente, no es que no llegue a nada, pero cuando llega, le llevó mucho tiempo, porque es un don. O sea, las personas que le vayan mostrando distintas formas de vivir, va a ser un regalo divino para llegar finalmente a esta como conclusión de cuál es mi verdad.
para qué estamos acá, es muy existencialista, pero también optimista en todo eso. Entonces, que hay un para qué, que todo tiene un sentido. Por el lado de la búsqueda del sentido va a ir esta combinación. Bueno, Júpiter en Capricornio o en casa 10 o la casa 9 en Capri nos va a hablar de un exceso de trabajo, de un exceso de enfoque, de donde las metas van a estar muy claras, una persona que le va a encantar llevar adelante sus ideas y con este optimismo ir más allá, y de repente exige más de lo que puede, se exige, y puede que exija también, porque Capricornio es exigente, es el signo que en la Tierra le sigue a Virgo, que habíamos dicho que es una persona como que quiere hacerlo todo y todo bien. Capricornio eso se fue mucho más, porque si Virgo está siempre a servicio, Capricornio le gusta dominar y mandar, y con Júpiter acá puede ser muy buen empresario, que sepa manejar bien las cosas de todos, con optimismo, con muchas ganas, pero de repente le exige más al cuerpo, que es la tierra de Capricornio, que pueda dar más y más y más y diga basta antes de tiempo. Entonces a cuidar eso, ¿no? El cuerpo sobre todo, la energía, porque Júpiter siempre te va a decir podés más, podés más, podés más. Y a Capricornio, que le encanta darlo todo, es como una combinación de mucha exigencia. Bueno, Júpiter en Acuario o en casa 11 o la casa 9 en Acuario nos va a hablar la energía puesta en los grupos, los amigos, los actos solidarios, los derechos humanos, los movimientos en masa para generar cambios, y un profesor de eso, como este don, este regalo divino de saber sobre los temas, de darse o codearse con gente que puede como de alguna manera tener un impacto social con su palabra, va a tender a atraer, que es lo que hace Júpiter, esas situaciones donde se va a nutrir, pero de las personas mejores o que están más metidas en el tema. Por lo tanto, es una combinación donde probablemente pueda ser un jefe o alguien que maneje una organización muy grande de mucha gente, quizás de muchos países, porque acá el exceso va a ser de conocimiento de personas y de personas diferentes y de personas que de repente buscan justicia, igualdad. Entonces los movimientos o el don de esta combinación va a ser que la persona se incline por eso y que le encante, y que Júpiter busque su verdad en estos movimientos. Bueno, Júpiter en Piscis, en casa 12 o la casa 9 en Piscis, no va a hablar de un exceso de espiritualidad, de confianza, y puede caer en la fantasía, como que es demasiado. Acordémonos que Piscis es la fantasía, es de alguna manera lo que no podemos ver, la quinta dimensión, el mundo de los sueños. Entonces Júpiter acá es una persona muy psíquica, donde va a traer situaciones de repente de la vida cotidiana, pero que evoca cosas de otros planos o de otros tiempos. Entonces, acá el don va a ser, por ejemplo, canalizar o traer información o enseñar sobre cómo canalizar, estar ahí al servicio de los demás con lo que es el plano emocional, el plano sutil, y claramente un gran gurú, porque es la combinación. Piscis es el último signo del zodíaco, por lo tanto experimentó todas las energías en otras vidas y llega como un alma vieja con Júpiter ahí a regalar, dar, enseñar, tener ese don de dar esta facultad del conocimiento más elevado que es opuesto al terrenal, porque no lo vemos,
pero con Júpiter acá la persona puede inclinarse a mostrar y a enseñar que existe a pesar de que no se vea con tanta claridad como las cosas terrenales. Y así finalizamos lo que es Júpiter y nos metemos con Saturno.